Buen día, profesor. Mi grupo conformado por Mario Andrés Garavito Púa, Sara Iris Llovera Peña, Sergio Junior, Ahmed Albán y quien le habla, Omaira Lisbeth Ojeda Camacho, les hablaremos sobre la reforma agraria y sus aspectos político, económico, social, que buscaba redistribuir la propiedad de la tierra y mejorar las condiciones de la vida de los campesinos, aunque puede tener efectos positivos en lo que es la economía y la sociedad, también puede tener efectos negativos y debe ser implementada cuidadosamente. Frente a esto surge la siguiente interrogante. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria en el aspecto político, económico, social? Ante este interrogante, consideramos que no beneficia la reforma agraria en el aspecto político, económico y social. A continuación, mencionaremos argumentos sólidos para defender nuestra postura sobre esta controversia. Ahora doy pase a mi compañero. Bien, profesor, continuando con la exposición en cuanto al enfoque político, la reforma agraria peruana tuvo varios aspectos, tanto positivos como negativos, siendo estos últimos los más importantes o resaltantes. Si bien es cierto que la reforma buscaba corregir las desigualdades en la posesión de las tierras y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, también generó ciertos problemas y ciertas consecuencias, se podría decir, no deseadas. Entre estos podemos resaltar la gran cantidad de fondos expropiados del Estado y debido a las malas decisiones del Estado y de los gobernantes que perjudicaron generosamente a los dueños e inversionistas. De aquel entonces, muchos propietarios de tierras y sus familias fueron desplazados y sufrieron abusos por parte de las autoridades encargadas de la implementación de la reforma y por si no fuese poco, la falta de experiencia en gestión de los campesinos afectó la capacidad productiva y el desarrollo de múltiples empresas, trayendo consigo el endémico surgimiento de la corrupción y la gran ignorancia en conocimiento para obtener el financiamiento bancario. Todo esto, el Estado estaba tan concentrado en priorizar el aumento de los derechos de la población indígena y de bajos recursos que dejó al lado las inversiones en nuevas tecnologías y maquinarias. El extranjero, generando trazos considerables en el desarrollo del país, todos estos fueron factores claves para impulsar una decadencia política y económica en el Perú. A continuación, doy paso a mi compañera. Continuando con la economía de la reforma agraria, que se transformó en algo extraño. Era mitad privado y mitad estatal. No era ni capitalista ni socialista, aunque funcionaba en algunos sectores. El Estado era el que mantenía el control de las más importantes y mayor capacidad de ganancia. Estos eran los bienes expertos como también aquellos que eran considerados como sensibles para marcha general de producción, como es la electricidad, los combustibles, el agua potable, los hidrocarburos, entre otros. Según el IPE, el Instituto Peruano de Economía, menciona que las expropiaciones de la propiedad privada agraria crea informalidad en el sector, además de traer competitividad. Cabe recalcar que entre junio de 1969 y 1970, en el marco de reforma agraria de Velasco, se apropiaron de 9 millones de hectáreas de tierras que representaron a unos 15.826 lotes. Ya luego así, en el transcurrir de los años, alrededor de 11 millones de hectáreas fueron adjudicadas a cooperativas y comunidades expensinas. En sí, tras la reforma agraria, tomó unos 30 años, es decir, una generación en recuperar el PBI per cápita de 1968, que es en sí el promedio bruto de cada persona. Y bueno, según nuestro punto de vista, en las empresas agrarias de producción de carácter asociativas no lograron el nivel de eficiencia deseado en ese momento. Ante el fracaso de estas empresas, la mayoría se desintegraron, generándose así parcelas individuales a favor de los socios que desintegraba generándose así parcelación individual a favor de los socios de estas dichas empresas. A lo que resaltó fue la productividad y eficiencia de la explotación de las mismas. También la eliminación de mercados de tierra fue lo que produjo la descapacitación del campo, la parcelación y el excesivo
minifundalismo y la eliminación de las empresas privadas al agro, eso fue un punto más grande, a lo que disminuyó la inversión en nuevas tecnologías. Le doy pase a mi compañero. La reforma agraria es un tema controversial, pues muchas de las personas que resultaron beneficiadas, así como las personas que resultaron perjudicadas, todavía siguen activas y sus críticos subrayan el hecho de que el agro descapitalizó con lo que se perdió en la estructura de la maquinaria y del conocimiento empresarial acumulado. La agricultura y la ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico. No se resolvió el problema de la extendida pobreza rural. Aún hoy en día, el 72.55% de la población es pobre y el 40.3% es extremadamente pobre. Hubo falta de coherencia del modelo económico que por un lado distribuía las tierras y por otro subsanaba a las importaciones alimentarias que deprimían los precios de los productos que ofrecían a esos mismos beneficiarios a la reforma agraria. La modernización de la agricultura peruana tomó una senda excluyente, el, ma- el ya magro apoyo estatal a la pequeña agricultura comercial canalizada, básicamente a través de créditos e insumos subsidios y algunos programas menores de extensión agrícola y apoyo a la comercialización, fue suprimido a inicios de 1990 y no se reemplazó por la iniciativa privada, como prometía el discurso oficial de la época. La mediana agricultura orientada al comercio, al mercado interno, también fue afectada por una política agraria centrada en promover las exportaciones, los campesinos que mantienen una agricultura de subsistencia que han sido marginados de toda pretensión de desarrollo y se les ha convertido en objeto de los llamados programas sociales, es decir, de transferencia de recursos destinados al consumo, supuestamente temporales por ser compensatorios de los efectos empobrecedores de la política neoliberal. En conclusión, desde el enfoque político podemos resaltar que la reforma agraria tenía buenos principios, pero los mandatarios y gobernantes de aquel entonces no supieron efectuar correctamente el plan de trabajo. Desde el aspecto económico, la economía nacional se transformó en algo extraño, mitad privado, mitad estatal, ni capitalista ni socialista, puesto que desde un enfoque funcionaba el mercado para algunos bienes o sectores, el Estado mantenía el control de los más importantes y con mayor capacidad de ganancia desde el enfoque social. La reforma agraria no resolvió el problema de la extendida pobreza rural. El agro se descapitalizó, la ganadería y agricultura retrocedieron y desde el punto de vista técnico, la agricultura interna fue afectada porque solo se centraron en promover las exportaciones. Y para acabar, las políticas públicas deben ser diseñadas y evaluadas como una perspectiva inclusiva que considere las necesidades y perspectivas de todos los grupos sociales. Y es importante que las políticas públicas no incluyan a ningún grupo social y que busquen soluciones en beneficio a toda la sociedad. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Bien, profesor, eso fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.